Bien, muy buenos días a todos, a todas, a todes. De parte del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia es para nosotros un gusto y un honor también contar, entre otros, con José Luis Jiménez, un destacado investigador de origen de España, pero que trabaja o ha trabajado buena parte de su vida también en los Estados Unidos, actualmente en la Universidad de Colorado, y quien, entre otras muchas competencias, ha estado mirando lo que se refiere a la propagación del virus eh, que genera la enfermedad COVID a partir en espacios cerrados, no solo en otras condiciones, sino que en espacios cerrados. Y es uno de los firmantes de la carta que se hizo llegar a las naciones, a la Organización Mundial de la Salud, no de meteorología, en términos de eh, llamar la atención respecto de la importancia de las vías de transmisión eh, por aerosoles en espacios cerrados y en otros espacios también. Luego van a estar con nosotros Macarena Valdés. Ella es una epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también investigadora del centro. Andrés Echeverría, quien es alguien con una experiencia importante en lo que se refiere al manejo de colegios y de la JUNJI en Chile. Nuestro conocido Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente y también científico y un amigo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y por mi parte soy Laura Gallardo, directora de la línea de Ciudades Resilientes del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y parte de la Universidad de Chile. Bueno, sin más, vamos a partir con una presentación de José Luis Jiménez, quien nos va a contar algunos elementos de lo que es la física de la propagación de aerosoles en espacios cerrados y luego va a moderar esta actividad Marcelo Mena. Muchas gracias. José Luis. Sí, ¿pueden ver mi presentación? Sí. De acuerdo. Pues empiezo. Gracias por la invitación. Y bueno, voy a hablar pues unos 20 minutos sobre las formas en las que se transmite este virus y cómo protegernos, ¿vale? Pasaré las transparencias después para que se puedan poner por internet a los organizadores y nada más decir, pongo muchas cosas en Twitter, entonces si quieren saber más de lo que digo, pues ahí hay mucha información. Vale. Entonces, como tengo poco tiempo, voy directo al grano. Y entonces, pues, ¿qué formas hay de transmisión? Pues una es la transmisión por la superficie. Si tocas, le das la mano a alguien, no tocas un objeto contaminado y luego te tocas la nariz o los ojos, puedes contagiarte, ¿no? Esto parece que es bastante probable, que sí que pasa, pero ya los expertos están de acuerdo que no es la mayoría, que es una cosa más bien menor. Por ejemplo, la CDC aquí en Estados Unidos dice esto, ¿no? Y entonces las dos formas que quedan de transmisión, que deben ser una de las dos o entre las dos la mayoría, es lo que se llama las gotitas y los aerosoles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues las dos van por el aire. De una persona, en esta gráfica podemos ver la persona que está infectada y entonces le tiene que llegar el virus a otra persona por el aire para que se inicie la infección en esta persona, ¿no? Entonces, la diferencia es que las gotículas, digamos, son como proyectiles balísticos. Salen de una persona cuando está hablando, o está gritando, cantando o cuando tose o estornuda y aterrizan, tienen que aterrizar o en el ojo o en la nariz, en las fosas nasales o en la boca, ¿no? Y a partir de allí llegan a las mucosas y el virus inicia la infección, ¿no? ¿Qué son los aerosoles? Pues es lo mismo que como las gotitas, que son o trocitos de saliva o partículas de saliva o partículas del fluido respiratorio, que es, digamos, el líquido que moja nuestros pulmones y la tráquea y todo esto, pero son más pequeños. Y como son más pequeños, pueden estar en el aire más tiempo, ¿no? Entonces son estos puntos de diferentes tamaños que nos enseñan aquí, ¿no? Y se dividen dependiendo de su tamaño, pues los que son bastante grandes, que ya se acercan a las 100 micras, pues si se quedan en el aire a lo mejor 10, 20, 30 segundos, un minuto, pero luego ya se caen al suelo, ¿no? Mientras que los más pequeños se pueden quedar en el aire durante horas, ¿no? Y entonces, como también pueden contener virus, pues allí uno se puede contagiar, ¿no? Entonces, hay mucho debate ahora sobre si son las gotitas o si son los aerosoles, ¿no? Y una cosa que precisar, porque prácticamente la mitad de las veces que se habla de esto veo que se hace incorrectamente, es un detalle sobre los aerosoles, ¿no? Esta es una foto
de la revista de la Asociación Médica Americana, la portada, ¿no? Y muestran así como si fuera un aerosol, y aquí nos muestran un virus dentro de como una gota de agua, ¿no? Entonces, esto es muy erróneo, aunque sea la Asociación Médica Americana, está muy mal. Porque en realidad las gotas que salen de nosotros son mucho más grandes, ¿no? En vez de ser una gota, el virus tiene 0,1 micras y aquí parece que la gota tiene 0,2, y en realidad las gotas que casi seguro son más importantes, las que salen cuando hablamos, y estas cosas tienen varias micras, ¿no? Y entonces la mayoría de la gota no es el virus, hay un poquito de virus, pero la mayoría de la gota es pues mucina o cloruro sódico, saliva, las cosas de nuestros fluidos. Vale, entonces eso es importante para tenerlo en cuenta, porque cuando piensas cómo interpretar los datos del mundo real, si lo interpretas así o así, puedes hacerlo muy mal, ¿no? Si no tienes la cosa equivocada, la cosa correcta. A ver, entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que son las gotitas, ¿no? Y entonces, y nos tiene un vídeo, por ejemplo, que está en su página web, en que hay esta persona y habla, y entonces salen unas gotitas y van cayendo, ¿no? En el vídeo se ve la trayectoria, y entonces dice, si mantenemos una distancia social, el contagio baja, y esto se ve, independientemente de que creas una cosa u otra, se sabe muy bien para esta enfermedad y otras que al aumentar la distancia baja el contagio, ¿no? Pero como ellos lo interpretan es porque estas gotitas caen en el suelo, ¿no? Y nosotros pensamos que esto es incorrecto, ¿no? Pero bueno, este es digamos, su resumen científico del último, del 9 de julio, y nos dicen que las gotas respiratorias son gotas de entre 5 y 10 micras de diámetro, o cuando ya son más grandes, y que los aerosoles son cuando son menos de 5 micras. Un momento que tengo que ver una cosa aquí. A ver. Vale. Y entonces, esto es lo que nos dice la OMS y nos dice, pues eso, que las gotitas se pueden contagiar si estás muy cerca, ¿no? Entonces, hay un problema, un pequeño problema, y es que esto es un error garrafal y se niegan a corregirlo, ¿no? Entonces, esta transparencia es de la CDC. La CDC tiene los mejores científicos de aerosoles y entonces tienen una presentación que dice introducción a los aerosoles, ¿no? Y nos dice una partícula de 10 micras se queda en el aire 8 minutos. Entonces, en 8 minutos puede viajar muchos metros, no se va a caer en un metro, ¿no? Una partícula de 5 micras, que está aquí entre la de 3 y la de 10, se queda en el aire 30 minutos, ¿no? Entonces, esto es completamente erróneo, ¿no? Incluso una partícula de 100 micras, pues se queda 6 segundos y todavía la puede uno respirar, ¿no? Digamos, ese sería el límite. Entonces, y esto se sabe bien, o sea, no es una cosa controvertida, o sea, los meteorólogos necesitan saber qué gotas caen para predecir la lluvia, y esto es de Hans Krupacker, que es, digamos, el científico más distinguido de este campo, ¿no? Y uno ve según el radio en este caso, pues esto es una gota de 100 micras de diámetro, 50 de radio, y su velocidad de caída son 25 centímetros por segundo, y para caer desde 2 metros de altura o de 1,5 metro de altura necesita 6 segundos, que es lo que nos dice la CDC, ¿no? Y una gota de 5 micras pues estaría por aquí, pero cae lentísimo y le cuesta media hora en el aire, ¿no? Entonces la OMS se basa en una definición de aerosoles que es completamente errónea, ¿no? ¿Por qué es errónea? Bueno, eso es otra historia y estamos escribiendo un paper sobre esto con historiadores, pero bueno, eso no se lo puedo decir todavía. Pero vamos, sabemos que es un error garrafal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando uno se pone a interpretar la evidencia, esto es muy importante, ¿no? Entonces, lo que sabemos, como les digo, pues si aquí tenemos el tamaño, ¿no? Entonces, el virus es 0,1 micras y los aerosoles, pues empiezan desde 0,1 micras, que puede ser un virus solo, aunque digo que eso no suele pasar, hasta como las 100 micras. Pero pensamos, lo más importante es aquí en unas pocas micras, ¿no? Y luego las gotitas, realmente para que lleguen a alguien, ya no es que tengan que ser de 100 micras, es que tienen que ser de 300, porque si son de 100 salen de ti pero se paran, ¿no? Entonces tienen que ser como de 300. Entonces, esto es un error tremendo cuando nos dice la OMS que estos son los aerosoles y aquí son las gotitas. Y es un error como decir, si el virus tiene el tamaño de una ardilla, dicen, bueno, cuando llegas al elefante, eso ya es una gotita. Y no, tiene que ser del tamaño de Godzilla para que sea una gotita. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en realidad hay muy pocas gotitas cuando hablas. Para la transmisión, cuando estás, si alguien te tose o te estornuda y digamos, te acierta con esas gotitas, sí, entonces se puede contagiar así. Si no te acierta, son los aerosoles que salen los que luego puedes respirar, ¿no?
Pero para esta enfermedad que hay mucha transmisión asintomática o antes de los síntomas o con pocos síntomas y la gente no está tosiendo y estamos todos muy alerta y sin embargo mucha gente se contagia y no sabe cómo y nadie le ha tosido encima, pues en este caso hay muy pocas gotitas, ¿no? Y entonces esta es lo que se llama una distribución de tamaños. Aquí tenemos el diámetro, ¿no? Y aquí cuántas hay. Esto es medidas de Lidia Morasca en Australia. Y entonces, pues esta curva nos dice que hay muchos aerosoles aquí y luego hay aquí. Y entonces la OMS nos diría que estos de aquí a la izquierda son aerosoles y estos son gotitas, ¿no? Pero en realidad las gotitas empiezan aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muy pocas. Cuando estás hablando, hay muy pocas. Son de 300 micras. El diámetro de un pelo son 80 micras. Entonces, de 300 micras se ven. Según la luz las puedes ver, ¿no? Y esto sí pasa a veces, pero no es muy común, ¿no? Y además estas gotitas, de las que hay pocas, te tienen que acertar en el ojo, en la boca o en la nariz, digamos, en los agujeros de las fosas nasales, ¿no? Entonces, esto es muy improbable, ¿no? Entonces pensamos que esto es un error muy grave, ¿no? Y que en realidad son los aerosoles los que, bueno, hay mucha más evidencia, como tengo poco tiempo, no tengo tiempo de resumirla, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, perdonen, a ver, me parece que me he equivocado. Aquí, un momento. Primero vengo aquí, ¿vale? Entonces, para los aerosoles, digamos, hay tres situaciones que considerar, ¿no? De las cuales dos parece que llevan más al contagio. Una es cuando hablas cerca de alguien. Y para visualizarlo, lo mejor es pensar en el humo. El humo es un aerosol, ¿no? Es más pequeño que los que pensamos que lleva el virus, pero se comporta parecido, ¿no? Entonces, cuando uno exhala humo, esto nos permite ver. No es que el humo por sí contagie esto, pensamos que no pasa, pero simplemente el humo nos permite visualizar y pensar cómo se propagan los aerosoles, ¿no? Entonces, aquí hay una persona que está exhalando humo. Si tú estás hablando muy cerca, pues aquí en Estados Unidos la distancia es de medio metro a un metro, es a la distancia que suele hablar la gente, ¿no? Entonces vamos a pensar que tú estás aquí, entonces aunque tú no ves las partículas respiratorias, si estás cerca y estás hablando, estás respirando muchas de las partículas que está exhalando esta persona. Entonces nosotros pensamos que esta es la interpretación más probable de por qué se ve que los contagios bajan al bajar la proximidad. Si te alejas, este humo sube y se dispersa y respiras menos, ¿no? Y entonces, por esto hay muchos contagios en proximidad cercana y por esto la distancia social funciona, ¿no? Pero la diferencia entre las gotículas y los aerosoles es que los aerosoles se acumulan en la habitación. Tú estás fumando en una habitación, digamos, que tiene poca ventilación y el humo se acumula, ¿no? Como en esta foto. Y si está suficiente tiempo, puedes, aunque están mucho más diluidas que aquí, puedes respirar los suficientes aerosoles para infectarte, ¿no? Y esto explica muchos casos de superpropagación, como el caso que hemos estudiado del Coro, el restaurante de Gwangju, y miles de casos de superpropagación se explican muy fácilmente así y son prácticamente imposibles de explicar con las gotículas, ¿no? Lo mismo que se ve muy bien que afuera se contagia uno muchísimo más fácil que dentro. De los casos de superpropagación hay una base de datos con más de 1000 y solo hay uno o dos que son afuera, ¿no? Y los demás son todos adentro. Y los estudios de rastreo nos dicen que es 20 veces más probable si hablas con alguien que te contagies si estás adentro que si estás afuera, ¿no? Entonces todo esto apunta a los aerosoles, ¿no? Luego hay otra cosa que es, digamos, a larga distancia, que te puedas contagiar cuando ha habido alguien en la habitación y tú entras 2 horas más tarde. Esto con el sarampión pasa y con este virus no parece que pase, ¿no? Es un virus menos contagioso. Esto es una cosa que confunde, ¿no? Por ejemplo, a la OMS, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué estamos en esta situación que la OMS dice una cosa tan absurda? Bueno, pues os tengo que explicar la historia brevemente y como os digo, estamos escribiendo un paper con historiadores, un artículo. Entonces, había, digamos, en 1800 está la teoría de las miasmas, que las enfermedades venían por el aire, incluso que podían cruzar el Atlántico de un país de Estados Unidos a Europa y la gripe iba así y podían venir muchos kilómetros, ¿no? Y entonces esto, claro, daba mucho miedo. Y en 1860 Pasteur descubre los microbios, ¿no? Y se empieza a acumular, se empieza a estudiar ahora, pues hay que transferir microbios, cómo se transmite esta enfermedad o esta otra, ¿no? Y entonces en 1910 Chapin escribió un libro que se llama Las formas y métodos de infección. Y entonces en aquel momento se habían medido las gotas, que eran más fáciles de medir, pero los aerosoles no se podían medir, ¿no? Y él se da cuenta que la proximidad cercana lleva a la infección, que esto es una observación correcta. Pero la interpreta como que esto se debe a las gotas que caen al suelo, ¿no? Y a la vez, como quería, digamos, ya luchar con esta teoría de las miasmas, que daba mucho miedo,
dice que la transmisión por aerosoles es casi imposible. Aunque admite que no se sabe bien, él dice que es casi imposible. Y esto llega en un momento clave en el que se convierte en el paradigma de la profesión de epidemiología y enfermedades infecciosas, ¿no? Hasta la OMS hoy en día. Y entonces la OMS nos dice que esto de que se transmita por aerosoles es una cosa extraordinaria y necesitan pruebas extraordinarias, ¿no? Cuando en realidad no hay ninguna razón para decir esto, pero bueno, es lo que dice, ¿no? Entonces ya en 1930, Wells y Riley, hay muchos investigadores que empiezan a hacer pruebas y dicen, no, esto de que se transmita por aerosoles es bastante probable, pero se encuentra una resistencia feroz, ¿no? Que es la misma resistencia que nos seguimos encontrando hoy día con la OMS. Consiguen probar algunas enfermedades como el sarampión o la varicela, porque a pesar de que durante muchos años, y hay artículos que estábamos viendo, por ejemplo, de la varicela y del sarampión, donde dicen, estas son enfermedades de gotículas y de superficies, y a lo mejor en algún momento se pueden transmitir por aerosoles. Decían lo mismo casi con las mismas palabras que dicen ahora del COVID, ¿no? Pero se consiguieron demostrar porque son muy, muy, muy contagiosas y ya las pruebas eran imposibles de negar, ¿no? Entonces hay un problema que la OMS y otros confunden lo que es un artefacto de la historia, un error histórico, con una ley de la naturaleza. Piensan que si una enfermedad se transmite por el aire, tiene que ser muy, muy contagiosa. Y nos dicen que como se ve que el COVID no es muy, muy contagioso, esto demuestra que no se transmite por el aire, lo cual es un error lógico apabullante. Pero no nos escuchan, ¿no? Entonces, bueno. Y hay más cosas, pero bueno, a ver. Entonces, como ando corto de tiempo, voy al grano. ¿Cómo prevenir la transmisión, no? Entonces, hay mucha gente que se piensa todavía, por lo que dice la OMS, que si llevas una mascarilla y te mantienes a 6 metros a 6 pies de distancia, 2 metros, estás totalmente seguro y puedes estar dentro de un local y no tienes ningún seguro de ningún riesgo de contagio. Esto es totalmente falso y hay muchos casos de propagación que nos lo demuestran, ¿no? Entonces, digamos, lo que es seguro, pues es quedarte en casa, digamos, el confinamiento, claro, entonces ni aerosoles, ni gotas, ni nada, ¿no? O si estás afuera, a una cierta distancia y con mascarilla. Entonces, eso prácticamente es prácticamente imposible contagiarse, ¿no? Entonces, esto, para prevenir el contagio, hacer todo lo que se pueda afuera, ¿no? Y por ejemplo, pues estaba ya hablando en España y decía, los colegios hay que hacerlo afuera. Y me dicen, bueno, es que hace mucho calor o mucho frío. Y digo, bueno, en España es un clima más templado. Esto ha salido en el New York Times en Nueva York en 1910. Hacían las escuelas afuera en un invierno terrible y funcionó bien para prevenir la tuberculosis. Entonces esto sí hay que prepararse, pero se podría hacer muchos días, ¿no? A ver, voy para atrás. Entonces luego, que si tienes que ir adentro, ¿no? Pues hay que ir al supermercado, hay que ir a trabajar y tal. Dentro nunca es completamente seguro, ¿no? Y no hay una cosa que hagas, es que me pongo la mascarilla y estoy protegido, no. Hay que hacer muchas cosas que son como capas de protección. ¿Qué hay que evitar o reducir? Pues sitios donde hay mucha gente, sitios interiores pues con baja ventilación, con proximidad cercana, con duración muy alta, donde la gente no lleva mascarilla o si están hablando o sobre todo cantando o gritando, porque estas actividades de hablar, al respirar emitimos partículas respiratorias, pero al hablar 10 veces más y al cantar y gritar 50 veces más, ¿no? Entonces, por eso los coros y los karaokes y los bares donde la gente grita, porque hay muchísimos casos de superpropagación. Y entonces hay que tratar de evitar todas estas cosas en la medida de lo posible, ¿no? Y, a ver, entonces, pues esto, digamos, se puede entender, estas medidas se pueden entender como tú respiras menos humo, eso tiene lógica, o también vienen de un modelo matemático, ¿no? Y entonces yo he escrito un modelo matemático que simplemente nos dice, bueno, si hay alguien que está infectado en el lugar interior, está emitiendo virus, el virus con el tiempo se cae al suelo o digamos se muere en el aire o se ventila, ¿no? Y dependiendo de cada lugar, cuánta gente hay, todas estas cosas, uno puede calcular qué va a pasar en un sitio en particular, ¿no? Y esto es, el enlace está en la portada y esto es el modelo, pues aquí dice, bueno, tienes que meter el tamaño de la habitación, cuánto dura, cuánta gente hay, y esto te estima la probabilidad de infección, ¿no? De esta por aerosoles, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, pues podemos correr el modelo para el coro de Estados Unidos, donde hemos hecho los estudios, ¿no? Y esto nos muestra un poco cómo funciona esto, ¿no? Pues vamos a decir, en el caso, esta es la probabilidad de infección según lo que hacemos, ¿no? Este es el caso real. Se contagiaron el 80 y tantos por ciento, de 60 se contagiaron 53, ¿no? Y vamos a decir, bueno, pues vamos a ahora simular el coro, pero vamos a hacerlo con medidas de control.
vamos a ventilar más. Había poca ventilación, vamos a ventilar más. Pues sí, baja la infección, pero no baja a cero. ¿Sabes? Baja un poco, ¿no? Ahora vamos a decir, no, volvemos al coro inicial, pero vamos a añadir unos filtros de estos portátiles, ¿no? Que es una caja que chupa el aire, lo filtra y lo vuelve a poner en la habitación. Pues lo mismo que la ventilación, ¿no? Lo baja, pero no del todo, ¿no? Vamos a decir, volvemos al coro inicial y vamos a decir que llevaban máscaras bien puestas, ¿no? Mascarillas. Pues entonces también baja, pero no del todo. Que hacemos el coro más corto, en vez de 2 horas y media, hubiera sido 1 hora. Pues entonces baja aquí. Y pues, ¿sabes? Ninguna de las cosas nos reduce el contagio mucho, pero vamos a decir que hacemos las 4 a la vez. Hacemos estas 4 cosas a la vez. Entonces ya sí, bajamos del 80% al 8%, ¿no? Vamos a decir, volvemos al coro inicial, pero vamos a decir que esto es una reunión, que estaban haciendo lo mismo, pero en vez de cantar estaban hablando, ¿no? Entonces también baja mucho el contagio, ¿no? Entonces bajar el volumen, baja el contagio. Y lo que realmente funciona, como les decía, es vas al coro inicial y dices, no, no, nos vamos afuera con las mismas distancias y entonces de repente sí, el contagio sí que baja ya a muy poco, ¿no? Por lo menos por esta vía de los aerosoles, ¿no? Porque los aerosoles se dispersan y suben y ya el contagio es mucho más bajo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenía que decir, como este es el tiempo que tengo, y ya si eso puedo contestar otras preguntas después. Gracias. Perfecto. Entonces, muchas gracias, José Luis. Realmente hacía falta un poco de sentido común y un poco de ciencia. La verdad que acá muchas veces uno parte con esta discusión y yo me vi, al igual que todos nosotros, desinfectando con soluciones de 100 ppm de cloro que podría desinfectar un muerto para lo que era fruta. Y así una serie de otras cosas y al final empezamos a empezar a empujar en contra de los dogmas con respecto a la transmisión. Así que yo creo que es fundamental que hagamos eso porque no se trata de ser obstruccionista. Se trata de no ser ciego, porque efectivamente un retorno seguro, espacios interiores, digamos, en los cuales no nos hacemos cargo de la verdadera forma de transmisión, lo que estamos haciendo es engañarnos, porque a la semana, como pasa en muchos colegios de Estados Unidos, va a haber un brote y se va a cerrar todo y todo el esfuerzo fue por nada. Entonces, yo creo que muchas gracias por eso. Vamos entonces a iniciar el panel y le vamos a hacer algunas preguntas después a José Déjame Luis. decir una cosa, Sí, Marcelo. Uy, perdón, este es mi timer. Que desinfectar está bien y lavarse las manos está bien. Así también se transmite el virus. Pero hay que prestar más atención al aire que a desinfectar. exactamente. Entonces, nosotros hoy día tenemos una vuelta a clase en donde el foco ha sido cloro, ¿no es cierto? Hemos visto cómo reparten algunos alcaldes cloro por todas las calles cuando sabemos que estas se van a desinfectar por sí solas por la irradiación ultravioleta. Entonces, en el fondo, yo creo que era bueno volver a los principios básicos de la ciencia para poder realmente decir qué hacemos hacia adelante. Entonces, para eso tenemos, porque esto tiene muchas dimensiones, y como tú mostraste, José Luis, acá hay una aislación quizás científica con respecto a mirar esto desde un ángulo nomás, y lo que importa acá es mirarlo desde múltiples ángulos, porque ninguno de nosotros tiene la verdad, sino que muchos de nosotros a través de este diálogo que tenemos. Y es por eso que tenemos un panel que tenemos constituido por Macarena Valdés, epidemiólogo de la Universidad de Chile, Laura Gallardo, cientista atmosférica y geofísica de la Universidad de Chile, Andrés Echeverría, un psicólogo que trabaja en la Fundación Horizonte Ciudadano con respecto a la defensa de los derechos de los niños, para poder ponerle un poco de perspectiva con respecto a estos temas. Entonces tenía algunas preguntas y partiendo con Macarena. Macarena, hay otro ángulo que tiene que ver con esto, y creo que tiene unas diapositivas para mostrarnos, que tiene que ver con que las comunas más contaminadas de Santiago tienen la mayor tasa de mortalidad de COVID. Las que respiran 3 veces más contaminación por material particulado fino, tienen tasa de mortalidad el triple que el sector oriente, donde hay menos concentración. Podemos imaginar que esa inequidad que vemos en lo que tiene que ver con la respuesta con respecto a la enfermedad, que también se manifieste en la transmisión. ¿Cómo ves la factibilidad de bajar las densidades, ventilar escuelas en zonas de menores ingresos que muchas veces incluso han tenido problemas con tener acceso a la educación con forma remota? ¿Cómo se manifiesta esta inequidad en la transmisión de COVID en espacios interiores? Marcelo, muchas gracias por tu pregunta y también agradecer al doctor Jiménez por su presentación. Yo creo que él ha sentado un tema muy contingente que tiene que ver con la transmisión a través de aerosoles del virus, que es algo que no es tan popular como él mismo mencionó desde la OMS, pero que debe ser algo muy presente y ya para lo cual hay bastante evidencia
no tan solo con este virus, sino con otros virus también. Me gustaría, para contestar tu pregunta, Marcelo, apoyarme de alguna información que existe sobre nuestro país. No sé si pueden ver mi diapositiva, el PowerPoint que les estoy mostrando. ¿Lo pueden ver o no? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Entonces, bueno, para empezar, lo primero es que veo muy difícil que podamos lidiar con esta situación de inequidad en el informe de la Nación que va a salir muy pronto, donde destinamos un capítulo sobre COVID y contaminación y exposición crónica a contaminación. Nos dimos cuenta que tanto para la mortalidad como para la incidencia, la exposición crónica aumentaba entre un 2 a 3% la tasa, tanto para incidencia y mortalidad por COVID. Esto tiene que ver con otros elementos, pero centrándome en tu pregunta de los colegios, algunos indicadores que tenemos, bueno, primero, nosotros somos un país que pertenece a la OCDE y nos gusta mucho compararnos con ellos. Y si vemos la situación de algunos indicadores, como por ejemplo, cuántos niños por personal de educación a nivel de preprimaria hay por, digamos, por sala o por facility, vemos que hay alrededor de 24 niños por personal de educación en Chile, lo que la OCDE dice que son 16. Si vamos aumentando en el nivel de educación, tenemos que pueden haber hasta, en promedio, 31 alumnos por sala en primaria y 30 alumnos por sala en secundaria, lo que difiere de la OCDE más o menos en 10 alumnos. Esto que vemos ahí en Chile es en promedio, porque también en algunas situaciones nos damos cuenta que tenemos hasta 40 alumnos por sala. De acuerdo a lo que nos dijo el doctor Jiménez, eso ya es como un gran hacinamiento dentro de un espacio cerrado donde la probabilidad de contagio probablemente en el modelo que él está planteando sería muy alta. Por otro lado, vemos que el Mineduc en su anexo 1 sobre el programa arquitectónico de las salas revela que debería haber más o menos 3,2 metros cuadrados por alumno, en un ideal de 20 alumnos por sala. Dicho ya lo que tenemos con los indicadores de la OCDE, sabemos que no cumplimos con ese requerimiento de espacio físico y el distanciamiento social se hace aún más complejo. Hay un estudio que salió el 2016 del Fondo Nacional de Investigación en Educación del doctor Patricio Rodríguez, donde él también hace referencia a la demanda de matrículas que hay por comuna, dando cuenta que muchas comunas del sector surponiente no tienen suficientes matrículas para los alumnos que tienen, por lo que hay muchas personas que se deben movilizar. Por ejemplo, alrededor de 11.000 estudiantes se desplazan desde a la Florida desde Puente Alto. En nuestro estudio que hicimos para el informe de la Nación, vimos que el índice de movilidad total es un factor de riesgo, aumentando a veces hasta un 11% el riesgo de incidencia de COVID. Entonces, los chicos que se tienen que movilizar de estas comunas para acceder a educación, también por ahí tienen una probabilidad de contagio solo por el hecho de estar en la calle y estar en el transporte público, en diversas instancias donde hay mucho hacinamiento. Por otro lado, si vemos la vulnerabilidad como la sumatoria, ¿cierto?, de la sensibilidad o susceptibilidad individual, más la capacidad de resiliencia, y solo tomando dos indicadores, esto fue sacado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, de la Universidad Católica, donde están los mapas de vulnerabilidad socioambiental al coronavirus. Tomando solo estos dos, por una parte tenemos el índice de hacinamiento, que vemos en la imagen de la izquierda, vemos que hay muchas comunas que tienen un hacinamiento alto. Esto es más de 2,5 personas por habitación. Y por otro lado, si vemos a la resiliencia, por ejemplo, el espacio verde, que es capaz de movilizar estas partículas de aerosol, no contamos con mucho espacio verde en las mismas comunas que son vulnerables a la contaminación por material particulado fino, que tienen más hacinamiento, donde se tienen que movilizar más las personas. A esto debemos agregar que Chile es campeón en obesidad infantil.
si vemos, si recuerdo el dato de la obesidad infantil, que es un estadio inflamatorio permanente que se suma, ¿cierto?, a la contaminación del aire, la mayoría de las comunas de la región metropolitana tienen una obesidad promedio sobre el 40%. Creo que Vitacura es la que tiene menos obesidad y es como 36,6%. Eso es muy alto. De todas maneras, estamos hablando de una susceptibilidad individual aumentada porque nuestra población está más inflamada basalmente y eso conlleva a que probablemente tenga más receptores del coronavirus. Se ha postulado que hay una enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, como uno de los targets del virión para poder introducirse en las células. Entonces, con ese escenario, sabemos que la inequidad va a acrecentar los brotes si es que los chicos tienen que volver a clase. Esto salió ayer en CIPER Académico, es un artículo del doctor Rafael González y de la doctora Muriel Ramírez, que es past president de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y lo que muestra aquí son las curvas de positividad para distintas comunas de Santiago. La verdad es que esto ha estado en bastante discusión porque se dice que para poder iniciar los procesos de desconfinamiento deberíamos alcanzar una positividad más o menos del 5%, cuando nosotros entramos en desconfinamiento en un 11%. Pero además esta positividad va de la mano y aclarando que positividad es cuántos test positivos hay de un total de testeados. Pero si las estrategias de testeo están en aquellas poblaciones donde hay menor probabilidad de tener un examen positivo, artificiosamente eso se puede bajar. Entonces tampoco el escenario de los datos que tenemos es muy auspicioso, ya que no cumplimos con las recomendaciones de las instituciones donde se desarrolla la ciencia, y por otro lado también la pesquisa de casos positivos no está haciendo en los lugares donde pueden haber casos positivos, como por ejemplo los hogares de ancianos, las cárceles, etcétera. Para ir cerrando en términos de esta pregunta, la verdad es que la inequidad ambiental en nuestro país, en Santiago, es bastante consistente con lo que pasa a nivel económico. Ya sobre la transmisión, o sea, sobre la asociación que hay entre la contaminación del aire, hay bastante evidencia. Aquí hay una revisión de Bascar y colaboradores, que fue un artículo recomendado por el doctor Pablo Ruiz, que es un referente en material particulado fino en mi escuela. Y bueno, en esta revisión de 28 artículos, 27 encuentran relación con la contaminación del aire. Por una parte de esos, hay 12 artículos que son de exposición crónica, lo que habla, ¿cierto?, de este estallido inflamatorio que está permanente en la población, a lo cual tenemos que sumar la obesidad, ¿cierto?, el bajo acceso a alimentos que sean ricos en antioxidantes y no en alimentos procesados. Y por otro lado están estos otros artículos que son de exposición crónica, perdón, de exposición a corto plazo, es decir, de lo que está pasando en el mismo momento. Y por ahí, claro, sabemos que el virus se transmite por aerosoles, más allá de la contaminación que está sucediendo en el minuto. Creo que no es un buen escenario para abrir los colegios, más allá de que probablemente las condiciones que tengan nuestros colegios, nuestras escuelas, no sean herméticas, ¿cierto? No son espacios cerrados, porque los chicos sí pasan frío, hay una ventilación, digamos, que no es como voluntaria, sino que tiene que ver con las deficiencias de la misma infraestructura, pero de que están muy hacinados y de que es un espacio cerrado donde a lo mejor no van a tener acceso, por ejemplo, a algunas de las recomendaciones, como el tener estos filtros EPA que mencionaba el doctor en su presentación anterior. Puede que tengan sistemas de recirculación del aire, pero esos tampoco son recomendados. Están muchas personas en espacios cerrados donde quizás no todos van a usar la mascarilla. Ya hay en fútbol, o de repente nosotros podemos ver en los medios que las personas que hablan se sacan la mascarilla para hablar. Y eso no debería ser la persona que se saca la mascarilla, todo lo contrario, debería ser la persona que más usa mascarilla la que habla.
Entonces, parece ser difícil que podamos lidiar con la inequidad a la hora de abrir los colegios. Parece no ser una buena idea en estas condiciones actuales abrir los colegios y someter a los niños, niñas y adolescentes a un mayor riesgo de contagio y de que puedan suceder brotes en ellos. Eso. Muchas gracias, Macarena. Y la verdad es que lo que tú levantas con respecto a la densidad es justamente, incluso de los colegios particulares también son altas, y el transporte público, porque efectivamente los niños no se van a teleportar al colegio, sino que realmente van a probablemente someterse a espacios mucho más reducidos. Pero como decía el doctor Jiménez en otras intervenciones, muchas veces no sé, como el transporte público en Tokio y otros lados con altas densidades, el hecho de guardar el silencio, utilizar bien la mascarilla, también va sumando. Y en eso también yo creo que ha faltado mucho de poder realmente dimensionar qué significa utilizar bien o mal una mascarilla. Vemos en televisión cómo utilizan unas que son más vistosas, pero claramente en cualquier circunstancia significa que no están cumpliendo su labor de poder mitigar, ¿no es cierto?, la propagación de la transmisión de aerosoles. Y así lo vimos en el partido de la Champions ayer, ¿no es cierto?, que con unas lindas mascarillas, pero que al final todo el aire se va hacia arriba y probablemente no está cumpliendo su labor. Así que por lo mismo, entonces acá hay mucho trabajo interdisciplinario. Yo creo que quería pasar entonces a Laura Gallardo, porque Laura siempre ha establecido y ha sido una gran campeona de establecer grupos diversos en cuanto a para poder mirar esto de muchos ángulos. Y hay mucho, hoy día tenemos un caso en donde la ciencia de alguna forma se ve forzada a un diálogo en torno a la política pública, sacando algunos libros más antiguos digamos, de salud ocupacional, de salud ambiental. Hay estudios que muestran que los equipos poco diversos no solamente se equivocan más, sino que también creen que están en lo correcto, y eso es lo que vemos muchas veces en nuestras autoridades a nivel global, a nivel nacional. Entonces, ¿qué beneficios trae y cómo ves tú esto con respecto a la conformación de equipos diversos para responder a estos problemas que son mucho más complejos de lo que uno ve y pensaba? Mm. Bueno, Andrés quizás va a poder complementar un poco, porque la verdad son estudios que se han hecho, hay ciencia también detrás de que efectivamente los grupos diversos en género, en proveniencias culturales, en múltiples razones, sexualidades, etcétera, son efectivamente más inteligentes, es decir, son capaces de abordar problemas de manera más creativa, de abordar problemas viendo particularmente en el caso de problemas complejos, no hay otra alternativa. O sea, si uno ve los problemas solamente desde una disciplina, desde una perspectiva, no los puede ver en toda su dimensión y termina malentendiendo las cosas, ¿no es cierto? Hay esa famosa imagen del elefante, que uno mira la cola, el otro las orejas, el otro las patas, y cada uno interpreta las cosas según su prisma. Y es importante tener múltiples prismas para entender problemas complejos como el cambio climático, como el problema de contaminación atmosférica, como el problema de la propagación de esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos ha puesto a la luz la necesidad de abordar esto, y esta misma discusión que se da en la OMS de alguna manera responde a lo mismo, ¿no es cierto? Hay como una suerte de competencia entre disciplinas en lugar de sumarlas, que hace que uno tenga una perspectiva más completa y pueda tomar decisiones más astutas. Y eso es cuando en política en particular, digamos, donde les toca enfrentar todos los días, y eso tú lo sabes bien, Marcelo, problemas complejos, todos son problemas complejos, bueno, tener una multiplicidad de visiones enriquece sin duda esa discusión. Y esa es la razón, digamos, que nos ha llevado de alguna manera a promover en el centro estas visiones interdisciplinarias. Yo creo que cuando mejor lo pasamos, si bien es difícil, porque tampoco vamos a decir que es fácil la actividad interdisciplinar y mucho menos la transdisciplinar, pero yo creo que la sensación de satisfacción es mucho mayor cuando uno logra efectivamente abordar una parte de los problemas complejos y poder proveer respuestas más integrales y más realistas frente a los problemas, ¿m? Y no quedarse
las creencias casi atávicas que algunos parecen tener respecto de ciertas maneras de mirar las cosas. No sé si con eso respondo tu pregunta, pero Sí. hay algo de inteligencia grupal que se enriquece en la medida que hay más diversidad. Exactamente. Y eso es lo que ha pasado muchas veces cuando tenemos equipos muy poco diversos, básicamente de las mismas carreras, de los mismos barrios, de los mismos, digamos, clase social, y en el Exactamente. fondo muchas veces subdimensionan lo que es, por ejemplo, el hacinamiento. Y eso yo creo que ha sido gran parte del talón de Aquiles de la respuesta de Latinoamérica, en particular con respecto a COVID, el Así desconocimiento es. de la inequidad que tenemos. Nosotros nos quedamos con los $20.000 per cápita de ingreso, pero al final con una distribución de ingresos terriblemente injusta, y eso se manifiesta hoy día que tengamos mucha precariedad laboral que impide que la gente se quede en casa y un sistema de protección social que es muy por bajo lo Así que es, por es. ejemplo, los estándares de la OCDE, con un 10% de gasto social versus 20% del PIB en el caso de la OCDE. Yo quería entonces pasar con Sí. Andrés Echeverría, que es de la Fundación de Horizonte Ciudadano. Estamos trabajando justamente en algo súper interesante porque estamos viendo la perspectiva de la contaminación desde los niños. Estamos con esta red ciudadana de calidad de aire que estamos desplegando por Latinoamérica y por Chile. Y para mí ha sido muy interesante porque en el fondo yo vengo de la ingeniería y él viene de la primera infancia. Entonces, la perspectiva con la cual se miran las cosas, las problemáticas, también es distinto. Porque cuando uno lo ve desde la toma de decisiones de la política pública versus lo que experimenta un niño, yo creo que es muy distinto. Entonces, por eso quería preguntarte, Andrés, acá hay muchas decisiones que se han tomado, se han discutido, pero los protagonistas han estado ausentes, los niños en particular. Niños que les cuesta ponerse la máscara, niños que quieren jugar con los amigos, niños que quieren, digamos, volver a su diario vivir. Y también, por otro lado, se ha dicho que poco menos que los colegios lo único que hacen es entregar comida y evitan que los niños sean abusados en la discusión pública que se ha dado, y no el derecho que tienen los niños de poder educarse. Entonces, cuéntame un poco, Andrés, con respecto a cómo puedes mejorar un retorno seguro con el solo hecho de consultarle a los niños. Eh, bueno, lo primero, gracias por la invitación. Y sí, pues, hemos podido trabajar juntos con Marcelo y ha sido muy entretenido poder combinar miradas, digamos. Para mí, ver el tema de la contaminación del aire ha sido una tremenda novedad y poner el lente desde la niñez, sin duda, abre preguntas que de repente uno no se hace habitualmente. Ahora, en relación a lo que tú señalas y lo que tú preguntas, Marcelo, yo creo que eh, eh, cuando hablamos, es interesante cuando uno habla del comportamiento del virus y, y uno no se hace mucho la pregunta acerca como del comportamiento de los niños, digamos, ¿sí? Como de qué manera han vivenciado los niños no solamente la pandemia, sino que el modo en que se ha abordado. Eh, ¿Y de qué manera hacernos esa pregunta puede abrirnos otras preguntas acerca, por ejemplo, del tema del retorno a clase, ¿sí? O de cómo se garantiza el derecho a la educación? Lo que se ha visto es que en el contexto de pandemia, así como en otras situaciones de otros contextos de crisis de salud, se ha observado un aumento de trastornos ansiosos, Ups. de sintomatología de estrés postraumático en los niños, ¿sí? En niños y niñas. Yo creo que si uno abriera la pregunta a los niños acerca de qué es lo que están viviendo ahora, probablemente aparecerían tres grandes cosas. Aparecería miedo, el miedo al contagio, el miedo a que alguien de la familia se contagie, ¿sí? Aparecería muy fuerte la incertidumbre, no saber si estoy contagiado, no saber si estoy contagiando, ¿sí? Eh, Probablemente aparecería la culpa, ¿sí? Hay un texto de UNICEF que habla acerca, por ejemplo, de cómo poder abordar el COVID-19 desde aproximaciones no estigmatizantes. Y es bien interesante lo que plantea, porque en el fondo lo que señala es que ciertas formas de tratamiento del COVID-19 en los medios de comunicación, la forma en que se comunica, la forma en que se habla, puede generar estigmatización, sentir que uno contagia, ¿sí? Hablar de la plaga, hablar
enemigo silencioso, digamos. Son, en el fondo, términos que lo que terminan haciendo es haciendo que los niños adopten ciertas posiciones o predisposiciones, ¿sí? Entonces tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos culpa, tenemos riesgos de estigmatización. El tema de la enfermedad, el tema de la pérdida. Hay aumentos de cierta sintomatología. Además, tenemos otras vulnerabilidades. O sea, lo que se ha observado es, por ejemplo, el aumento de situaciones de violencia intrafamiliar y la presencia de estresores familiares asociados a pérdidas de empleo, al desempleo o al teletrabajo, en los casos que tienen la posibilidad de trabajar a distancia. Se genera la suspensión de la escuela, pero la suspensión de la escuela no es, yo no me voy a centrar en que cuando se suspende la escuela lo que se suspende es la posibilidad de poder abordar en el fondo los contenidos curriculares. Lo que se suspende cuando se suspende la escuela es una posibilidad de socialización, de encuentro con el otro. Se limita la posibilidad del juego, se limitan los espacios de autonomía, se restringen los espacios de autonomía y se restringe el uso del espacio. Cuando tenemos un escenario así, me estoy centrando en los aspectos más dramáticos, yo creo que se hace súper necesario poder preguntarse, más allá de cómo poder hacer que los niños vuelvan a la escuela, tal vez la pregunta empieza a ser, ¿de qué manera la escuela puede repensar su rol frente a los requerimientos particulares del desarrollo de niños y niñas en contexto de crisis? ¿Sí? La pregunta tal vez no va por el lado de cómo podemos asegurar que se pasen ciertos contenidos en una cantidad limitada de tiempo, sino más bien la pregunta debe ser de qué manera una escuela en contexto de crisis tiene la capacidad de poder acoger, contener, apoyar, abordar los temores, incertidumbres que niños y niñas presentan y de qué manera, además de eso, puede promover ciertas conductas seguras en términos de salud. Creo que el concepto de seguridad, en ese sentido, es necesario abrirlo, y es necesario abrirlo para poder incluir no solamente una mirada sanitaria, sino que para poder incluir las distintas dimensiones del desarrollo de los niños y niñas, y el respeto y cumplimiento de cada uno de sus derechos. Creo que con eso espero haber respondido. Muchas gracias, Andrés. Y efectivamente, un niño cargando con la culpa de haber transmitido una enfermedad a la abuelita con la cual vivía, realmente es una carga que no queremos darle hacia el futuro, aparte de toda la incertidumbre que tenemos hoy día. Quería pasar algunas preguntas, que hay varias. Una, le voy a hacer un par directamente al profesor José Luis Jiménez, una que tiene que ver con el profesor Roberto Rondanelli, pregunta, ¿podría ser la transmisión de aerosoles una explicación también a la estacionalidad de otros virus como la influenza, en donde la gente tiende a tener más tiempo en espacios interiores que afuera del verano con la intemperie? Y también Beto Gómez pregunta, ¿dónde se puede encontrar este modelo de dispersión que mostró y cuáles son las consideraciones que uno tiene que tener para poder utilizarlo? Yo estuve jugando con eso, tengo ya las primeras tareas de mi alumno ya planificadas con esta tremenda herramienta. Es un modelo Box simple de dispersión que básicamente ocupa un sentido común, pero pucha que ha sido útil tener esa información por sobre la mesa para poder realmente cuantificar los temas. Así que, profesor. Sí, pues sobre la pregunta de la estacionalidad, la causa de la estacionalidad de la gripe, por ejemplo, no se sabe muy bien, se debate, ¿no? Pero la hipótesis más fuerte parece que es eso, que es que se pasa más tiempo en espacios interiores en invierno que en verano, y también una cosa que es que los virus sobreviven mejor en el aire cuando hay menos humedad. Cuando está más seco, el virus sobrevive mejor, y en invierno la humedad relativa es más baja en el interior, ¿no? Entonces estas dos cosas seguramente, para este virus del COVID ya se ha visto que también sobrevive mejor con baja humedad, y en invierno vamos a estar más adentro. Entonces, allí tienen suerte que van al verano, pero nosotros vamos al invierno aquí, y por eso se teme que haya unos más casos, ¿no? Y luego rápidamente pues decir, a ver, le comparto aquí otra vez porque lo vean, pues ven aquí este enlace que dice aquí tinyurl.com, ¿cómo se dice? Palito, COVID Estimator. Si van allí, pueden llegar al modelo y se pueden bajar una copia o hacer una copia en Google Drive y ya usarlo, ¿no? Pero
por favor lean, hay una página que lo explica, léanlo, porque mucha gente lo empieza a usar sin leerlo y entonces hay que ponerle un poco de esfuerzo. Es un modelo sencillo para un modelador como Marcelo, pero es un modelo que puede ser complejo para gente que no ha usado modelos antes. Y una consulta, Falopa, así cortita, tiene que ver con que tú has dicho con mucha claridad de que efectivamente en torno al 25-20% de las transmisiones son por superficie y más que nada es por transmisión aérea. Eso es algo que tienes ¿cómo llegaste a ese número más o menos de cuánto es la transmisión que en la práctica estamos subestimando? Porque cuando estamos entregándole a los colegios alcohol gel y amonio cuaternario, básicamente estamos ignorando gran parte de la transmisión. Sí, pues, y tengo un documento también, lo comparto rápidamente aquí. A ver, un momento. Aquí. Nada más porque vean el enlace, sobre todo, porque luego no tengo tiempo de irlo en gran detalle, pero este es un documento donde he puesto, digamos, la evidencia que está abierto. Entonces, si van aquí, lo mismo, tinyurl.com, aerosol, pros-cons. Entonces, aquí lo encuentran todo, ¿no? Entonces, ¿cómo llego, por ejemplo, a lo de las superficies? Pues se sabe que, por ejemplo, que estos virus no sobreviven mucho en las manos humanas. Lo dice la CDC y, sobre todo, se ve mucho que la transmisión pasa cuando la gente está cerca. Y entonces, si fuera por superficie, sería más aleatorio. Es gente que a lo mejor ha tocado el mismo interruptor, pero no ha estado allí al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas de evidencia que nos hacen. Y hay una cosa, un estudio en el Reino Unido donde hicieron un estudio intensivo de lavarse las manos y sí que bajó la transmisión, pero bajó el 16%. Entonces, hay muchas cosas de evidencia y aquí en los enlaces están ligados los estudios que dicen sí, es posible por superficies, pero no es la mayoría, ¿no? Entonces, si vemos los aerosoles, pues simplemente todo esto es a favor, esto es en contra. Si vemos las gotículas, esto es a favor, esto es en contra, ¿no? Entonces, yo a través de esto, y sobre todo con aerosoles, pues por decir una cosa, es que hay el 80% de la transmisión es a través de casos de superpropagación, ¿no? Entonces, esto solo se puede explicar prácticamente con aerosoles, ¿no? Y también el hecho de que se transmita muchísimo más fácil dentro que fuera, no se puede explicar por las gotas. Entonces, digamos, es una cosa y hay varios estudios que han estudiado el Diamond Princess, el crucero y tal, y todos llegan a la conclusión que es más de la mitad por aerosoles, ¿no? Entonces, es una cosa preliminar, pero esta es mi impresión, que la mayoría, posiblemente la gran mayoría, son aerosoles y luego las superficies, y lo de las gotitas solo si te tosen o te estornudan. Perfecto, entonces que la banda ensaye afuera, que el coro ensaye afuera, que ojalá que no recen al comienzo de cada clase algunos colegios, cosa que me tiene preocupado el colegio católico de mi hijo, y también evidentemente, bueno, se pueden hacer muchas otras cosas, pero yo creo también lo que está muy subestimado es el uso de la mascarilla, porque juro que cuando uno ve que alguien tiene la nariz arriba de la mascarilla y como si fuera normal, alguien tiene que decirle, y eso le corresponde al gobierno muchas veces de poder mostrar, hacer una campaña de educación hecha de derecha en vez de estigmatizar a la gente, básicamente enseñarle cómo se puede proteger. Yo quería pasar a preguntarle a Macarena Valdés, ¿será también la inequidad también de las comunas será también de la parte de la inequidad? Que las comunas más pobres tienen menos espacio al aire libre que las comunas más ricas donde se podrían reubicar las clases, porque según lo que dice José Luis Jiménez, el solo hecho de hacer esto afuera, hacer la clase así a los hippies como los años, por cierto, como la universidad de vez en cuando, puede ser algo que puede tener casi transmisión nula, pero eso no se puede hacer en cualquier lugar. ¿Será eso parte entonces de la inequidad, Macarena? Sí, bueno, no es mi área, pero dentro del grupo de SR2 de ciudades al que yo pertenezco y junto a la doctora Pamela Smith, hemos hablado muchas veces de la forma en que están construidas nuestras ciudades. En el caso de la ciudad de Santiago, al igual que otras ciudades latinoamericanas, la segregación conlleva también una segregación de áreas verdes, de disponibilidad de servicios como centros de salud, colegios. Entonces, claro, cuando tú me planteas efectivamente si se pueden hacer en áreas abiertas, las comunas más populosas y del sector surponiente tienen menos áreas verdes disponibles, seguras, para poder ejecutar acciones como, por ejemplo, una clase. Entonces, y por ahí vi otra pregunta que tiene que ver con comprar en ferias libres versus supermercados, y eso de nuevo se va al tema de la inequidad. Recuerdo una tesis de mi compañera Magdalena Bastías, que estudió el acceso
a alimentos ricos, digamos, frutas, verduras, alimentos frescos, y ella detectó que había muchos desiertos alimentarios en nuestra región. Y el único acceso a alimentos frescos estaba en las ferias libres en muchas de estas comunas, ya que los supermercados no disponían de alimentos frescos. Por ejemplo, no quiero dar nombres, pero a lo mejor supermercados más pequeños que no están en propaganda en la televisión, solo contemplan alimentos congelados y procesados. Entonces, las ferias libres son una buena fuente para abastecerse, especialmente en esos sectores y de alguna forma, como lo dijo el doctor Jiménez, el estar al aire libre, dispones de, si hay sol, luz ultravioleta para poder inactivar el virus, también el viento puede hacer lo suyo si está ahí presente y diluir la carga viral que puede haber en estos aerosoles. Entonces, sí, nuevamente la inequidad se traduce en acceso a alimentos ricos, acceso a espacios seguros donde se pueda realizar actividad física, actividad de encuentro, y esto va a hacer que las escuelas tengan un desafío mayor en repensar, como decía el doctor Echeverría, el tema de cómo volver a clases, de cómo ejecutar este encuentro social, que no se traduce únicamente en volver a clases, en recibir conocimientos y terminar con un determinado currículum, sino que en la interacción que existe también en el grupo. Sí, pues efectivamente hay una presión muy grande para volver a clase y poder dar normalidad, pero todas las veces que no hemos querido cantar victoria, hemos aprendido una y otra vez que ha sido prematuro. Así que yo creo que es bueno tener y volver al sentido común en este contexto. Finalmente, quería preguntarte, Laura, con respecto a el trabajo interdisciplinario en general. Acá Beto Gómez pregunta, espera un segundo, si la diversidad está relacionada con la inteligencia colectiva, ¿por qué en grupos de trabajo se discrimina a la gente que piensa o comporta distinto? ¿Existe resistencia a la inteligencia grupal? Y eso tiene que ver con que efectivamente la fricción es lo que no nos gusta muchas veces, nos gusta mucho más presentar ideas a que todos estemos de acuerdo, pero la fricción es lo que permite que las ideas salgan mejores. ¿Qué te parece si hay resistencia a esta inteligencia grupal? Yo creo que es bien humano el tratar de a veces evitar esos conflictos, ¿no? Es como... mm, eh, y además ha sido la forma en que nos hemos organizado de alguna manera, ¿no es cierto? No solo en la academia, en que estamos separados en silos típicamente, sino que también la organización del Estado es así, ¿no es cierto? El Ministerio de Medio Ambiente compite con el Ministerio de, qué sé yo, de Obras Públicas, para decir una cosa bien desigual en términos de presupuesto, eh, a la hora de, de- de tener recursos y qué sé yo. Y en lugar de avanzar hacia una cuestión mucho más integrada. De alguna manera, hoy por hoy, ¿no es cierto?, está en discusión en el Parlamento una nueva ley de cambio climático que podría avanzar hacia dar una visión más integral. Porque en eso también hay una necesidad de poder aprovechar las oportunidades y avanzar en términos de esta inteligencia grupal frente a los problemas complejos que estamos abordando. Por otro lado, eh, quería hacer un alcance respecto de lo que planteaba Macarena. Yo creo que también en estas cosas hay que ser capaces de ver las oportunidades y quizás también las cosas más diversas lo hacen. Y respuesta a Beto, por supuesto, hay resistencia y es una condición media humana, ¿no es cierto? Hay un cambio paradigmático que estamos viviendo como humanidad. eh, y de alguna manera esta enorme crisis que se superpone a las crisis que estamos viviendo, por ejemplo, en términos de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de pobreza, de inequidad, de conflictos, etcétera, el coronavirus, por una parte, nos vino a mostrar de que éramos enormemente vulnerables, que, que la vulnerabilidad se amplifica con la inequidad, eso también se ha hecho evidente en todas partes, pero también nos da la oportunidad de repensar y pensar distinto. Entonces, quizás entre estos programas de empleo, por ejemplo, que se están tratando de promover, quizás una de las alternativas, en vez de, no sé, de hacer más calles o de hacer más infraestructura para solamente la así llamada producción, quizás también podemos pensar en cómo acondicionar
colegios de tal manera que estas actividades al aire libre sí se pueden realizar, cómo cambiar la estructura de la ciudad, la inequidad en términos de acceso a espacios verdes o espacios con vegetación, por supuesto, originaria y no con pasto que nos va a costar agua y alergias. Entonces, yo creo que también es una gran oportunidad de repensar el mundo y eso es algo que tenemos que hacer. Hay que salir de esta, para hacerte la analogía futbolística, jugando, ¿eh? Ponerse mejor la mascarilla, salir jugando y pensar de una manera distinta. Las crisis, igual que las crisis personales, también son una oportunidad de cambiar, de crecer y de ser distintos. Y vaya que necesitamos ser distintos en este mundo tal como lo estamos eh, sobreviviendo. Antes de dar la última pregunta que quería hacerle a José Luis con respecto a lo que yo he resumido como sus recomendaciones, que tienen que ver con mejorar la ventilación, filtrar si es posible, si es que no hay EPA, comprar filtros, digamos que yo ya vi que están disponibles en internet y se pueden poner un ventilador barato, entonces por lo tanto por menos de $100 uno puede tener un sistema de filtración que puede sumar bastante. Abrir las ventanas. Y también lo que decía él, medir la ventilación, ¿no es cierto? CO2, medir qué tan ventilado está de manera de poder ver si es que efectivamente estamos en un lugar que es más hacinado y que requiera mayor ventilación. Exactamente, entonces eso es muy importante. Pero dicho eso, al final, que bueno, también tú hablabas de, efectivamente, en tu estimador, básicamente si tú tienes mascarillas que son no de género, no N95 quizás no son las más comunes, pero el hecho de tener estas quirúrgicas, que tienen eficiencia 65% al cuadrado, es decir, dos personas que estén, digamos, en proximidad con ese tipo, baja bastante. Entonces, la pregunta que hacía Mariela Roja es, ¿el tipo de mascarilla realmente influye para evitar contagio? En los sectores populares se observan mucho mascarillas de TNT o género, donde hay mayores contagios. En los protectores faciales también evitan este contagio. ¿Qué recomendamos para este retorno más seguro? Am, las mascarillas ayudan, vamos, eso está clarísimo. Es físicamente imposible que tú pongas una barrera delante de tu boca y que no se queden allí parte de las partículas, ¿no? Entonces, influye la calidad de la mascarilla. Claro, si estás en un hospital y tal, pues necesitas una de las mejores, ¿no? Pero digamos, en la sociedad civil, lo más importante y lo que yo veo que se hace peor es el ajuste, ¿no? Ves a mucha gente con la mascarilla, como decía, y está caída y le entra el aire y le sale por afuera, ¿no? Entonces, lo más importante es pues una mascarilla que sea, digamos, de calidad decente, pero que la gente le preste atención a que vaya bien ajustada, que no puedas poner ningún dedo por aquí y que cuando respiras se te pega y cuando expiras se sale. Eso quiere decir que el aire está entrando y saliendo por la mascarilla y no por los agujeros. Y eso, si se hiciera eso, ganaríamos muchísimo y se ganaría mucha eficiencia con las mismas mascarillas que tenemos. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo quería agradecerle a todos por darle esta mirada de sentido común, volver a los principios básicos de la ciencia que conocíamos, desempolvamos, porque José Luis, yo creo que te viste esforzado entre este diálogo haciendo química, digamos, de aerosoles de lo más sofisticado del mundo y volviendo a los libros de salud ocupacional, de la ventilación, modelos de caja, mucho más simple de lo que usualmente hace, pero es necesario muchas veces estar dispuesto, como es el CR2, también para poder entablar una discusión útil, asertiva, para poder ayudar el diseño de la política pública. Yo creo que este seminario, en ese sentido, da realmente en el clavo en poder realmente brindar mejores información a las autoridades para poder tomar decisiones a un retorno seguro. Así que Macarena, Andrés, José Luis, Laura, muchas gracias por sus presentaciones y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos y bueno, nos seguimos viendo en las tertulias del CR2 y muchas gracias José Luis y a los colegas en Chile también por esta discusión súper interesante, encontré yo, aunque sea un voto un poco sesgado. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, chao.